este día, por tus bendiciones, Señor. Queremos que puedas tú hablarnos, Señor, a nuestros corazones a través de la palabra de Dios que va a traer, Señor, tu Hijo, Señor, el pastor, Señor Espinosa. Señor, te pedimos que tú puedas bendecirlo, usarlo, Señor, y que cada uno de nosotros tengamos un corazón sincero, dispuesto, Señor, para escucharte. Somos vasos abiertos, libros abiertos, Señor, para entender tu palabra, para escucharte, Señor. Y aquí estamos, Señor. Gracias por ese privilegio de poder escuchar tu palabra a través, Señor, de tus siervos, Señor, y también por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendecimos tu santo nombre. A ti sea toda la gloria, Señor. Y bendecimos, Señor, también esta hora Israel, Señor. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gracias. Gracias, Víctor. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, pastores, presentes en esta plataforma Cosecha Intercontinental, y a los pastores y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cada viernes tenemos este privilegio de contar con el pastor Adrián Espinosa en este diálogo teológico, y por la celebración de la Reforma estamos tratando este perfil de este tema. Así que le damos la bienvenida al siervo de Dios, pastor Adrián Espinosa. Adelante. Bien, gracias a Dios. Damos gracias al Señor por todo este tiempo que nos ha guardado, nos ha cuidado y nos tiene con vida. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes, ¿no? Por Víctor, se encuentra en la ciudad de Ica, por Benjamín, está por Manchay, por Pastor Heredia, que está en Argentina, por el Pastor Oscar, por ahí estaba viendo, y está también lejos, y ya seguramente estarán ingresando otros, y vamos a conversar, este diálogo teológico, vamos a conversar en cuanto a la reforma, ¿no? ¿Cuál es el legado de la reforma? ¿Qué es lo que pasó, ¿no? Con la reforma? De pronto, algunas inquietudes que podamos compartir, algunas preocupaciones en cuanto a la reforma. Si tienen algo que compartir en esta introducción, a buena hora, o también pueden hacerlo en el camino, o al final también, ¿no? O también pueden estar escribiendo, ¿no? El tema queremos interactuar, y aquí es un tema tan importante que el legado que nos da la reforma, en pocas palabras, es volver a las escrituras, ¿no? Estábamos diciendo, en resumidas cuentas, el propósito de la reforma es volver a la escritura, ¿no? Volver a la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, hoy tenemos desafíos y retos en la situación que vivimos. Entonces, ¿de qué manera ese legado en nosotros está hoy en día pertinente, ¿no?
Entonces, vamos a comenzar, entonces, viendo un diagnóstico, ¿no? De lo que la reforma se dio en el año 1517. Sabemos que Lutero, ¿no? El famoso Lutero, Martín Lutero, un monje católico, ¿no? Es levantado, ¿no? Dios levanta a Martín Lutero como a través de la historia, Dios va levantando hombres y mujeres, ¿no? Como hoy Dios nos ha llamado, nos ha escogido y nos ha enviado, ¿no? Tenemos el envío de Dios en el cual podemos nosotros estar en ese llamado de Dios, ¿no? Cómo Dios va usando en cada tiempo, va levantando un pueblo de Dios, ¿no? Va levantando un remanente, ¿no? Y esta vez le toca a Lutero, ¿no? Hay varios reformadores, ¿no? Lutero, su compañero fiel de Lutero, también tenemos a Melanchthon, ¿no? A Calvino, a Zwinglio, y a otros, ¿no? Y como también pre-reformadores, ¿no? Como Savonarola, Juan Hus, a Wycliffe, hombres que dieron su vida por la palabra, ¿no? Ellos le tocó jugarse la vida, ¿no? No es como ahora que nos podemos acomodar, ¿no? Podemos cambiar de doctrina, ¿no? Estamos a punto de vender la verdad, ¿no? Por eso hay un versículo que dice en la Biblia, compra la verdad y no la vendas, ¿no? Pero hoy en día se ha llegado a un relativismo, ¿no? De la escritura. Y por eso que este tema va a ser muy, muy interesante. Mañana tengo que presentar a los pastores del distrito de San Martín de Porres y estamos haciendo la previa con ustedes. Y por eso que vengo con muchas inquietudes, muchas preocupaciones, ¿no? Vengo a provocarles de verdad que este legado de la reforma, que como estamos viendo, en este caso Martín Lutero, ¿no? Y sabemos que en este espíritu de la reforma no solo fue Lutero, ¿no? Hablamos de los pre-reformadores, los reformadores, y fue todo un equipo, ¿no? Fue decenas de personas, centenares de personas, ¿no? Y aún podemos decir millares de personas. Y cómo se dio también el aceleramiento de propagar la reforma, que se dio la imprenta también, ¿no? Entonces las ideas se pusieron a acelerar, correr con el tiempo, gracias a la imprenta, ¿no? Hoy en día tenemos las redes sociales y que sobradamente podemos hacer una reforma, ¿no? La reforma ya nos pone una situación muy interesante, ¿no? Ya que la reforma significa cambio radical. Y los cambios muchas veces son violentos, ¿no? Hoy día hablamos en un grupo de pastores la otra violencia, ¿no? ¿Cuál fue la violencia que usó Jesucristo, ¿no? ¿Qué violencia pasó en su vida, ¿no? En la vida de nuestro Señor Jesucristo? No fue cuando fue al templo, ¿no? Y echó las mesas, o cuando se dirigía a los fariseos y les podría decir sepulcros blanqueados, ¿no? Le podría decir todo un asunto, ¿no? Eh, Cómo esta historia, ¿no? De
que tenemos hoy, cuando Jesús va a usar la otra violencia, ¿no? La no violencia, por decir, ¿no? La no violencia. Y podemos ver en el ejemplo de Gandhi, ¿no? Gandhi usó la no violencia, ¿no? Y sabemos, es el tema de ser pacífico, ¿no? Por eso el Señor Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces ya el Evangelio nos pone en una radicalidad de ser violentos, ¿no? De ser violentos a la otra manera, a la manera pacífica, ¿no? No a las guerras, no a un asunto violento negativamente, sino en el ejemplo de Gandhi, que es levantado, ¿no? Con esa pacificidad y en la vida de Jesús, ¿no? Cómo él va a levantar muchas sospechas, va a levantar mucha revuelta, ¿no? Por su mensaje que dejaba del reino de Dios. Él no solo era un maestro, un predicador, ¿no? Se le conoce como el rabí, como el buen maestro, como un buen evangelista, buen predicador, pero una de las cosas que Jesús en el reino, él demostraba, ¿no? El reino. Por eso el libro de Hechos registra que Jesús hacía, ¿no? Lo que Jesús comenzó a hacer. Ahí el verbo en griego es poin, ¿no? De acción. Luces, cámara, acción. Entonces, miren, la reforma ya nos plantea cambios radicales. Y es por eso que tenemos que estar atentos a todo lo que podemos ver Lutero, que en el año 1517, un 31 de octubre, va a lanzar las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, ¿no? Imagínense que un pastor se ponga a decir, la iglesia queda en emergencia, ¿no? Ahora que se está saliendo del país a los paros nacionales, regionales, locales, que el gobierno puede decir, mira, declaramos en emergencia, ¿no? Desde la presidencia, desde los ministros, desde el Congreso, estamos en emergencia, ¿no? Qué lindo sería eso, ¿no? Que la obra de Dios pueda permear en la política, en la economía, ¿no? Haya justicia social, haya igualdad, ¿no? Sobradamente la pobreza se puede terminar con solamente 13 apóstoles del siglo XXI que gobiernan el mundo y que controlan toda la ley y todo el sistema. Sobradamente tienen todo el dinero para que acabe la pobreza. Pero sin embargo hay la acumulación de dinero. Por eso la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Por eso que tenemos las guerras, los conflictos, los caos que tenemos, debido a todo ese espíritu de acumular las riquezas y las desigualdades que hay en el ser humano, ¿no? Por su naturaleza caída, ¿no? Y es por eso que Lutero va a levantarse ante todo este contexto y tenía que ver con el tema de la salvación, ¿no? A Lutero le incomodó especialmente frente a las indulgencias. Había un personaje que decía que al caer la moneda, ya un alma, un familiar, un amigo, estaba sacando del purgatorio, ¿no? ¿No? Podías sonar, ¿no? Una moneda y ya. Entonces eso le hartó a Lutero, ¿no? Por eso que Lutero se levanta contra las indulgencias, contra el abuso de la iglesia, ¿no? Y
y en ese sentido, entender a Lutero, ¿no? Que un hombre muy dedicado al estudio, ¿no? Él estudió Derecho, pero antes de eso tuvo una experiencia muy interesante, Lutero, de una tormenta, ¿no? Que le iba contra su vida. Y como salió de esa tormenta, él decidió servir a Dios, ¿no? Él lo cuenta ya en el convento, cómo él tuvo esa experiencia y se dedica a pensar en Dios, ¿no? Y un tema que le aterraba a Lutero era la muerte. No lo dejaba dormir, no lo dejaba en paz, ¿no? Y eso lo llevaba a él a una búsqueda de la verdad. Y por eso que Lutero va a enfrentarse a todo ese contexto de las indulgencias y de todo los abusos que cometía el Papa. Imagínense esas palabras duras de Lutero contra el Papa, ¿no? ¿Sabe qué le decía al Papa? Yo recién indagando estos estudios, él le decía que al Papa le decía canalla, ¿no? Mira, lo tildaba con un sustantivo calificativo de canalla, ¿no? Yo creo que nadie hoy podría decir al Papa eso, ¿no? Pero miren Lutero, ese espíritu de Lutero, ¿no? Miren ese espíritu alemán, ¿no? Ese espíritu que le dice, tú eres peor que el diablo, dice, ¿no? Tú eres peor que un demonio, le dice al Papa, ¿no? Imagínense, ¿no? Ese celo que él tenía por la verdad, ¿no? Ya que el tema de la salvación no es un tema doctrinal, no es un tema solo importante, sino es un tema vital, ¿no? La salvación. Y es un tema que tenemos que entenderlo. Por eso quiero comenzar que la reforma nos deja un legado escritural, ¿no? Volver a las escrituras, ¿no? Entonces, la situación que nosotros tenemos que ver hoy ya las 5 solas, ¿no? Resumiendo la tesis de Lutero, sistematizando la propuesta de Lutero, podemos reducir en 5 solas, ¿no? La sola gracia, la sola escritura, la sola fe, solo la gracia y solo la gloria es para Dios, ¿no? Y algunos pueden decir también solo espíritu, ¿no? Otros dicen solo santos, ¿no? Solamente los santos, ¿no? Otros dicen solamente la voluntad de Dios. U otros pueden añadir, ya no son 5, 6, ya voy ya como 7, 8, ¿no? Como me han caído bien, puede haber una nueva propuesta, una novena declaración de las olas, no, de las olas que van aumentando, solo estoy dando las que me recuerdo, pero hay como 13, ¿no? 13 solas que hoy yo me quedaría la sola del nuevo hombre, ¿no? De hacer discípulos, ¿no? Solamente discípulos, porque el plan de Dios nunca fue que seamos cristianos, eso fue un apodo. Por eso que hoy tenemos no solamente cristianos, sino también cristinos y hasta cretinos, ¿no? Porque nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios fue hacer discípulos. Esa es mi propuesta, ¿no? En esta noche. No soy un reformador, pero el tema, ¿no? De ese legado de hacer discípulos sería hoy interesante, ¿no? Porque la palabra discípulo viene de disciplina, dedicación, ¿no? Lutero era una persona muy preparada, ¿no? Muy dedicado, él se graduó en las artes, estudió derecho, estudió teología, estudió música, fue padre de familia, etcétera, etcétera.
un hombre muy dedicado, muy estudioso, muy preparado, ¿no? Un genio en su tiempo. Y por eso que Dios levanta, ¿no? A pesar de que Lutero no tenía las condiciones, era la persona menos indicada para que pueda clavar las 95 tesis, pero el Espíritu de Dios hace que podamos nosotros salir adelante, ¿no? Él nos levanta. Yo me estoy preparando para este tiempo, ya en paréntesis, en el ministerio ya tengo como una década, ya lo pastoreo como 20 años, ya por la gracia de Dios en estos 4 décadas de ministerio, hemos estado trabajando como misioneros, como pastores, como maestros en la educación teológica y como evangelista y como predicador y etcétera, etcétera, ¿no? Pero quisiéramos empezar entonces, ya después de estos rodeos, después de estos esta introducción, ¿no? De ver el contexto, cómo Lutero se levanta, ¿no? En esa situación en el siglo XVI, ¿no? A finales del siglo XV y a comienzos del siglo XVI, Lutero va a levantar la voz, ¿no? Va a levantar la protesta y va a clavar las 95 tesis, ¿no? Entonces, pensando en las 5 solas, ¿no? En las 95 tesis que Lutero plantea, la vamos a resumir en 5, y no solo en 5, ¿no? Ya le da otra propuesta, ¿no? Solo espíritu. Y ahí podemos hacer toda una conferencia, ya será en otro momento, de hablar de solo espíritu, ¿no? O de solo el nuevo hombre, o de solo discípulos, o de solo por los frutos los conoceréis, o ya solo por el carácter, o ya sea por los santos, ¿no? Temas que lo vamos a ir tratando en esta jornada que tenemos los viernes, para abrir el diálogo a que la propuesta que necesitamos hoy deben ir desde la esencia, desde la fuente escritural, ¿no? Desde la palabra, desde la escritura, y eso nos va a traer edificación y podemos dar también la gloria a Dios en todo lo que podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, comenzamos. Las iglesias de hoy, dominadas por el espíritu de la época, ¿no? Las iglesias de hoy, ya aterrizando ya toda esta historia de la reforma, ¿no? De las 5 solas y todo eso. Ahora ya pasando al llano, al plano, ¿qué es lo que está dominando? ¿Qué espíritu está dominando hoy a la iglesia? ¿No? ¿Cuál es el espíritu que está dominando a la iglesia? Ahí pueden escribir o si quieren pueden participar a buena hora, ¿no? ¿Qué espíritu de la época está predominando en la iglesia? Y no está el espíritu de Cristo, ¿no? Una primera pregunta sería, ¿cuál es el espíritu de la época y cuál es el espíritu de Cristo? ¿No? ¿Por qué la iglesia no está siendo dominada por el espíritu de Cristo? ¿Cuál es el espíritu de la época? El espíritu de la época, estamos en lo que se llama la nueva era, ¿verdad? ¿Y qué es la nueva era? La nueva era es el 99.9% verdadero y el 1% falso. Entonces, hoy no tenemos discernimiento escritural porque no hay una formación teológica seria. La mayoría de centros teológicos en Latinoamérica son confesantes, ¿no? Unos son seminarios pentecostales, otros son bautistas, otros son metodistas, otros son presbiterianos, ¿no? Entonces la influencia teológica de confesión es muy fuerte. Yo he tenido el gran privilegio de estudiar
en seminario bautista, metodista, presbiteriano, luterano, ¿no? En 40 años he gozado, ¿no? De un instituto, un seminario. No por un título, yo no tengo ni un título, sino si ahorita sería el rector de la Iglesia Católica y el cura de la catedral, ¿no? De Lima, pero yo solo era el conocer a Dios, ¿no? La Biblia dice que al que conoce a Dios, se esforzará y actuará, ¿no? Esfuérzate, y el conocer a Dios nos lleva a esforzarnos, ¿no? Y el Señor dice, amarás a Dios con toda tu mente también, ¿no? Entonces, es un llamado que cuando hablamos del Espíritu de Cristo, ¿cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Cristo es la palabra. Cristo y la palabra son sinónimos. Por eso en Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones, ¿no? Con cánticos, himnos espirituales, ¿no? Imagínense esa propuesta de Lutero que decía un verdadero culto, una verdadera liturgia, es el 50% la palabra y 50% la música, ¿no? Ese equilibrio que planteaba ya. Entonces, por eso que hoy, frente al dominio del espíritu de las iglesias que se adaptan a estas filosofías, a estos modos de pensar, ¿no? A esta moda, ya la iglesia ha perdido ese espíritu de Cristo, ese espíritu de la palabra, ¿no? Imagínense si invitaríamos al Estadio Nacional a que todo el pueblo de Dios, los 5 millones de creyentes que podamos tener en Lima o en el Perú, podamos hacer un evento bíblico, ¿cuántos vendrían? ¿No? ¿No? A los estudios bíblicos, ¿cuánto van? En una ocasión, un pastor de Bolivia se fue a Colombia, ¿no? Porque ahí las iglesias son de 100.000, 50.000, 20.000. Entonces fue al culto de oración. Una iglesia, la más chica fue, ¿no? Una de 10.000. Y solo habían 100 miembros. Y el Señor le dice, ¿pero cómo es esto? Bueno, eso es lo que tienen. Son 100 miembros, no tienen 10.000. Solo tienen 100 o 10, algo me dijo, ¿no? Entonces, imagínense ese espíritu que hoy predomina en la iglesia, es más el show, el entretenimiento, ¿no? Más adelante vamos a ir detallando algunos entretenimientos más, ¿no? Esto es solo para comenzar. En cuanto al espíritu de la época y al espíritu de Cristo, ¿no? Que es la palabra, ¿no? Que es la escritura, que podamos darle tiempo, ¿no? Imagínense, Esdras, desde la madrugada hasta el mediodía, comenzó a exponer la palabra de Dios. Y se produjo todo un movimiento, ¿no? Dice, desde el más niño hasta el más anciano estaban atentos a la palabra. Eso fue lo que movió a Lutero, el hambre de Dios, el hambre de Dios que tenía el pueblo alemán hacia la palabra de Dios. Por eso que eso le obligó en solo 6 meses a traducir a Lutero del latín al alemán, ¿no? La Biblia estaba en latín, pero ¿no? La Vulgata latina lo pasó al alemán para que todo el pueblo pueda descubrir la verdad, ¿no? Y eso es importante que abramos la escritura hoy en el púlpito, ¿no? Abramos la escritura al pueblo de Dios, ¿no? Y demos todo el consejo de Dios. Demos desde Génesis a Apocalipsis. Y entonces, eso nos indica ya un llamado al arrepentimiento y a la reforma, ¿no? El conocer y comprender nuestra identidad evangélica, ¿no? Hace que podamos recuperar la fe cristiana histórica, ¿no? Como en Hechos 2:42, se convirtieron 3.000, ¿no?
En Hechos 2:41 dice, se convirtieron 3.000. ¿Por qué? Porque fue un mensaje del querigma, fue un mensaje de la muerte y resurrección de Cristo. Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Miren, hoy se hacen muchas profesiones de fe, pero no permanecen. Ya podemos ver el COVID, ¿no? El COVID, en vez de que al pueblo de Dios aumente, disminuyó. En nuestro caso teníamos 4 cultos, hoy solo tenemos 2, ¿no? Por eso la pregunta del Evangelio dice, cuando venga Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? Y eso el COVID nos desafía ya, como pastores, ¿qué estamos fundamentando a la iglesia? ¿Qué la iglesia está teniendo para enfrentarte a estos retos de la persecución de la iglesia? El otro día venía un pastor de Francia y decía que va a haber una persecución mundial a la iglesia. Imagínense, ¿estaremos preparados para eso? Y si no hay palabra, si no hay escritura, si no nos preparamos para la venida de Cristo, como dice que son tiempos malos y peligrosos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ante una iglesia tibia, ante una iglesia fría, conformista, mira, necesitamos hoy ese llamado de arrepentimiento, de la conversión, ¿no? A la reforma, ese legado que nos dejaron nuestros antepasados, ¿no? Y que dieron su vida. No fue una doctrina, una teología. Ellos dieron su vida. Es solamente el traducir la Biblia al alemán, al inglés, el traducir la Biblia al español. Mira, ¿cuánto ha costado la Biblia en el tiempo de Lutero? ¿Sabe cuánto costaba? El sueldo de un año, hermano. Hoy la Biblia la tenemos al paso, ¿no? Ya no se dice lean su Biblia, ya el predicador dice, ya no solamente lean su, sino prendan su Biblia, ¿no? Ya todos tenemos un libro abierto, ¿no? Ya todos tenemos las escrituras, ¿no? Qué bendición, qué privilegio. Por eso desde que me convertí, lo primerito que fue es comprar una Biblia. Y hasta ahora podemos comprar otras versiones, podemos comprar en el hebreo, en el griego, ¿no? Y ver los idiomas, ¿no? Cómo la revelación de Dios pasa por culturas, por los idiomas, por la historia, por la arqueología y por otras ciencias más. Cómo podemos enriquecernos de no solamente saber ser un teólogo o conocer, no, es una experiencia de vida, ¿no? Es una experiencia en que el Señor nos ha dado vida, ¿no? Ese Zoe de Dios, esa vida de Dios. Y eso es la palabra de Dios, ¿no? El Dabar de Dios, esa palabra creativa, esa palabra que transforma, esa palabra que tiene vida, ¿no? Y no cualquier vida, es una vida eterna que comienza hoy, ¿no? Es presente y también futuro. Así que, entonces, perseverar, como dice el cántico, ¿no? Perseveremos, hermanos, hasta el fin, ¿no? Perseverar en la doctrina apostólica, ¿no? Y en la historia nos registra que esa doctrina solo duró hasta el segundo siglo, apenas hasta el tercer siglo, ¿no? En el primer siglo, mire cómo esa palabra de Dios, ese querigma, ese mensaje de Dios, podría convertir a reyes, artesanos, profesionales y todo el pueblo, todo el imperio romano, todo el imperio greco, aún la religión judía fue trastornada por ese querigma, por ese evangelio de Dios que se proclamaba las buenas noticias. Pero eso duró hasta el tercer siglo. Constantino en el año 325 hizo de un plumazo, decretó a todos cristianos. Por eso que en el siglo XVIII Inglaterra declara el reino
de un plumazo todo Inglaterra es cristiano, ¿no? Imagínense toda la cristiandad que nos llega y hoy tenemos todo un paganismo, toda una mezcla, y ahí se vienen todos los ismos, ¿no? Que vienen del demonismo y se van al abismo. Y imagínense, no tenemos claro los temas de nuestra salvación, ¿no? ¿Quién hizo la obra? ¿Qué significa el término sustituto? El término de imputación de la obra de Cristo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver. Voy a correr rápidamente, no sé si tengo bastante material, pero voy a estar resumiéndolo ya. Este, tengo como 15 hojas, ya voy recién una, voy a acelerar, ¿no? El otro tema del evangelicalismo, el ser evangélico, ¿no? También se ha perdido el ser evangélico, porque el ser evangélico, yo soy evangélico porque creo en los evangelios, ¿no? Y el evangelio es buena noticia. Entonces yo soy un predicador y que puedo tocar puertas, puedo ir a ciudades, puedo ir a lugares donde nadie llega. Yo tengo el privilegio de ser un predicador donde nadie llega, gracias a Dios, ¿no? Y lo hago para el Señor, porque ese es nuestro llamado para servir. Pero hoy en día ya el ser evangélico ya no es ser evangélico, ya es ser evangelástico, ya, ¿no? Porque en el ser evangélico había convicciones muy profundas de ser evangélico, porque creo en los evangelios, ¿no? Como el apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. Había convicciones profundas, ¿no? Pero hoy en día nada, pues, ¿no? El ser evangélico es cualquiera, el ser evangélico no tiene sentido. Ha perdido su significado de ser evangélico, esa herencia, ese legado, ¿no? ¿Qué podemos dejar a nuestros hijos? ¿No? Ellos dirán, papá, ¿soy evangélico? ¿No? El ser evangélico es llevar una Biblia, estar en las cuatro paredes, estar en el culto, termina el culto, calabaza, calabaza, cada uno a su casa, y ese es todo ser evangélico. Y trascender esa luz gloriosa, ¿no? Esa luz hacia la sociedad, ¿no? A esas dimensiones políticas, económicas, a los medios de comunicación, a unos deportes, ¿no? Tantas esferas sociales, culturales, religiosas que podemos dar la expresión de nuestra fe, pero se ha reducido solamente a las cuatro paredes, ¿no? Yo voy preparado, voy suave porque agárrese sus lectores ahora sí, porque vamos a hablar de la sola escritura. Ahora sí, voy a transformarme y yo sé, no sé, después de este mensaje, no sé si me van a aplaudir o me van a colgar, pero no es que yo sea un provocativo, pero el Espíritu de Dios nos lleva a que podamos nosotros ser ese pueblo de Dios, ¿no? Que alaba y glorifica a Dios desde las Escrituras. Por eso, cuando hablamos de la sola Escritura, estamos hablando la erosión de la autoridad, ¿no? Es una explosión. Las Escrituras nos dan autoridad. Watchman Nee, uno de los grandes predicadores de este tiempo, después de Pablo, uno de los grandes predicadores del siglo moderno, ha sido Watchman Nee. Y él dice, la crisis mundial, el caos porque el mundo estamos viviendo hoy, ¿sabe por qué estamos en lo que estamos? No solamente es crisis económica, social, cultural. Lo peor de los peores es que es una crisis espiritual. ¿Sabe por qué? La falta de autoridad. Me han caído bien, se lo voy a decir. Hoy todos los ministerios, ¿no? Salen con unción, con poder, ¿no? Hasta le ponemos nombre, soy ministerio de Unamis, ¿no? De poder. Pero de autoridad es ausencia. Y eso es poder delegado. Es someterse. Es como Jesús en su ministerio. Le fue fácil llevar la cruz, sufrir los clavos, padecer.
Pero cuando Jesús tenía que enfrentarse a Juan el Bautista, un predicador raro, se vestía raro, comía raro, y tenía que someterse. Y para Jesús fue eso chocante, ¿no? Yo preguntaría aquí entre nosotros, ¿quién es tu pastor? ¿A quién rinde cuentas? ¿Cuál es tu autoridad espiritual? ¿Tienes un padre espiritual? ¿Tienes un mentor? ¿Tienes un pastor? ¿A quién rendimos cuenta? ¿O somos herederos solitarios? Entonces, una de las cosas importantes de la sola escritura es que nos va a dar autoridad. Por eso Jesús se diferenciaba de los rabinos, de los maestros de su tiempo. En ese tiempo había dos escuelas, la escuela de Shaul y la escuela, ¿no? Una escuela liberal y otra escuela conservadora, de rabinos elocuentes. Pero Jesús marcaba diferencia. ¿Por qué? Porque tenía autoridad. Y que esa autoridad vivía, era la verdad encarnada. Jesús encarnaba la verdad. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, eso es muy importante que nosotros podamos rescatar de la sola escritura como nuestra autoridad importante hoy para el mundo entero, ¿no? Que tengamos un ministerio con autoridad, no solamente con poder, no solamente levantar muertos, hacer milagros, ¿no? Ese dunamis, que es lindo, ¿verdad? Podemos llenar un estadio, podemos ser un pastor que tenga el millón, ¿no? De miembros, ¿no? Y miremos cómo está nuestra sociedad, ¿no? Cómo están las cosas. Entonces, eh, hay un libro muy interesante de Francis Schaeffer, Huyendo de la razón. Y él va a hacer toda una historia de la verdad. Y él va a decir cómo en el principio el evangelio era teocéntrico, era el gobierno de Dios, ¿no? La iglesia era gobernada por Dios. En cambio, hoy entró la democracia, entró el humanismo, y ya el hombre es el centro, el mero mero, ¿no? Yo soy el apóstol, yo soy el pastor, y no damos lugar al Señor que él dijo, ¿no? Yo edificaré mi iglesia. La iglesia no es nuestra, es de Jesucristo. El pastor de la iglesia es el Espíritu Santo, no yo. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios es nuestra única fuente, ¿no? En la práctica, la iglesia es más guiada por la cultura. Miren, la iglesia ha puesto su fundamento en la arena, ¿no? Por eso cuando tú vas a las iglesias, tú más lo que encuentras es cemento, no hay fundamento, ¿no? El púlpito está vaciado de la palabra, ni siquiera ya no hay púlpito ahora. Ahora está la batería, ahora está otras cosas menos el púlpito, ¿no? Y entonces las estrategias de mercadotecnia, ¿no? El marketing, ¿no? Es la imagen que se vende, ¿no? Y la iglesia se adeuda por comprar el último teclado, la última guitarra de moda que atraiga, ¿no? Que llamamos la atención, ¿verdad? Y entonces eso hoy está a la orden del día, ¿no? Entonces, el adiestramiento de este sistema, de este mundo, nos lleva al entretenimiento. Así que tenemos una generación de iglesias emocionalistas, almáticos, que queremos solamente entretener, ¿no? Entretener a la gente. Y la palabra es menospreciada, escasa, ¿no? Y ahora me llaman el hermano Pablo, Pastor Adrián, un mensaje a la conciencia, ¿no? Imagínense. Los nuevos templos hoy son los malls, ¿no? Los nuevos, pastor, ya termine rápido, en 1 hora el culto porque tengo que ir al mall, tengo que hacer compras, ¿no? El consumismo, ¿no? A los nuevos templos le damos las ofrendas
compramos la mejor zapatilla, la mejor ropa, la mejor comida, y para el alfolí ya no queda nada, ¿no? Que no quede huella, que no quede nada, ¿no? Imagínense los nuevos templos del malls, ¿no? Hoy tenemos Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, y para todos los lugares hay, ¿no? No está malo el mall, pero mire cómo nuestro tiempo se va más al entretenimiento y no a la palabra, y no a la escritura. De lo que se puede hacer eh, la palabra de Dios queda de lado muchas veces, ¿no? Este mensaje a la conciencia, ¿no? Entendí el entrenamiento versus el entretenimiento, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como pastores? Estamos entrenando al discípulo a que pueda hacer discípulos a otros, a que se transforme la sociedad, o estamos solamente entreteniéndole, ¿no? ¿Estamos dándole el pescado o estamos dándole la caña de pescar, ¿no? Es muy importante ir nosotros definiendo nuestro ministerio, que como pastor, como maestro, como evangelista estoy haciendo con el pueblo de Dios, ¿no? Estoy solamente dando una enseñanza, una prédica, y bueno, qué lindo ministerio, y mira, soy el gran predicador, el gran maestro, y mi agenda está llena. ¿Y cuál es el propósito, no? ¿Qué resultados tenemos de formar discípulos en la palabra, ¿no? Ser hombres y mujeres de la escritura, que podamos impactar al mundo hoy, como fue en el primer siglo, ¿no? Un sermón de 1 hora podrá dar cobertura a la vida espiritual de un creyente, ¿no? Los domingueros, ¿no? Los domingueros van 1 hora y 1 hora de sermón, ni 1 hora de sermón, ¿no? La gente no aguanta 1 hora de sermón, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Cada viernes ya estamos por años y tenemos más de 5 horas. Desde la mañana acabo de llegar. Los viernes tenemos un centro de actualización pastoral de la escritura y ahí abrimos la escritura y hoy estamos tocando el reino de Dios y pasamos horas y horas. A veces desayunamos, almorzamos, cenamos y ahí estamos, con hambre y sed de Dios, ¿no? Con hambre y sed de Dios. No es un asunto de ser teólogo, de amar a la letra, no se trata de solo conocimiento, es vida. Es estar a cuentas con Dios, estar en el Señor, ¿no? Los pastores han descuidado el culto, ¿no? La música sin contenido, ¿no? Imagínense, todo es una pachanga en la iglesia y miren el contenido, ¿no? No hay Biblia, hermanos. Miren lo que cantamos, ¿no? Cansado del camino, ¿no? Señor, levántate tú. ¿Qué Señor se va a levantar? ¿No? Espíritu Santo, ven, dice. Si el Espíritu Santo está en mí, hasta le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu Santo, mire, ¿qué cantamos, hermano? Puras herejías. El 99.9% de los cánticos son heréticos y no nos damos cuenta, hermano. Nadie se pone en el púlpito y dice, mire, hermano, basta ya. Un día le decía a los hermanos en la clase de teología, le decía, cantamos, Cristo te necesita, ¿no? Cristo te necesita, Cristo te necesita, dice, ¿no? Y yo le preguntaba, pues, ¿no? Como clase de teología, ¿quién necesita a quién? ¿El hombre necesita a Dios o Dios necesita al hombre? Y dijeron, bueno, Dios, nosotros, el hombre necesita a Dios. Dios no necesita de nosotros. ¿Y cómo canta Cristo? Y el pastor dijo a la iglesia, hermano, nunca más cantamos Cristo te necesita, y al pastor lo tuvieron que sacar. Así que no vayan a decir, hermanos, no canten esto. No vayan. Yo ya estoy fuera de la iglesia y por eso yo puedo decir ahora abiertamente, yo no estoy esperando aquí una invitación. No estoy acá haciendo. Estamos hablando de la reforma y las reformas son cambios radicales y es el cambio. Por eso que estamos en la sola escritura. Me faltan
otras horas y ya voy terminando, ¿no? Eh, eh, la fe viene por el oír, ¿no? Y el oír la palabra de Dios, ¿no? Las doctrínicas bíblicas han perdido importancia, ¿no? Imagínense, hoy los centros teológicos no enseñan teología sistemática. Lo obvian, ¿no? Bueno, ya se conoce y se dan otros cursos, ¿no? Te dan cursos, hoy con la inteligencia artificial, ya el robot es tu maestro y te dan todos los cursos habidos y por haber, ¿no? Cuando yo salí del seminario y tenía que enfrentarme a un tema de liberación, estaba allá por Chorrillos, ahí por las Delicias, y había un jovencito que estaba en cama, que estaba con problemas de alcohol, estaba muy enfermito, y había que ministrarlo. Y cuando comenzamos a orar por el joven, y comenzó a reírse, ja, 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 ¿quién eres tú? Y de verdad que se me pararon los pelos, ¿no? Yo había estudiado filosofía, psicología, epistemología, todas las marcas que elegía, pero nunca me enseñaron cómo echar fuera el demonio. Entonces yo comencé a ver, justo estaba leyendo un libro de sanidad y comencé a aplicar la sangre de Cristo, y ¡pum! La persona quedó controlada, ¿no? Mi esposa que estaba afuera, el carro estaba esperando fuera de la casa, ya que era una quinta, tanta bulla se me hizo tan exagerado, ¿no? Y no sabía que eso iba a provocar todo un escándalo, ¿no? Menos mal que no salieron los vecinos, ¿no? Pero es un asunto que tenemos que estar preparados para toda buena obra, ¿no? Entonces, la necesidad de tener discipulado en la iglesia, ¿no? Una academia bíblica, un instituto bíblico, un seminario, una facultad, una universidad, ¿no? Mire, el instituto es bueno, el seminario es bueno, pero son movimientos para eclesiásticos. ¿Eso por qué no? ¿Por qué hay institutos, seminarios bíblicos? Por la carencia de la iglesia. La iglesia no asume su rol. La iglesia no asume su responsabilidad. Y en ese sentido, tenemos pues hoy un testimonio solo en las cuatro paredes, ¿no? Y los testimonios que tenemos hoy de nuestros hermanos profesionales solo se quedan, ¿no? En salvar la familia, solo que se quedan, no te metas con mis hijos, no te metas con mis hijos, y no tocan los temas estructurales de la pobreza, del desempleo, y no dan soluciones a todo lo que hoy se ha levantado la ciudad, ¿no? Hoy se levanta la ciudad ante la inseguridad ciudadana, ante los principados de sicariato, de extorsión, de asesinato, de muertes todos los días. Y mañana nos puede tocar a nosotros. No está libre nada de eso, pero mire la situación. Y cuando se levantaron, en el caso de jóvenes en Abancay, eran jóvenes que se levantaron en el paro y lo mataron, y como sin nada. Y eso, ¿quién se levanta la voz? ¿Quién dice, mira, esta pastoral, ¿qué pastoral tenemos? ¿De vida o de muerte? ¿Quién alza su voz a ello? Es tremendo los desafíos que tenemos hoy, ya que la palabra de Dios, ¿no? En el mensaje de Jesús nos manda, ¿no? El mensaje al extranjero, a la viuda, al huérfano, ¿no? Esa opción por esa triada, ¿no? Esos pobres de carne y hueso. Por eso hay las bienaventuranzas ahí de Jesús, ¿no? Eso es tremendo hoy en día, regresar a la escritura, ¿no? Se ha perdido la autoridad, la integridad, se ha perdido la autoridad moral, la ética, ¿no? En una ocasión, un pastor me dice que hace muchos eventos, me dice, Adrián, ya no sé qué pastor invitar, porque todos los pastores después que le invito me dicen, uy, has tenido esta falta. ¿Conoces a un pastor que nunca ha tenido falta? Me dice. A ver, a ver. Y hermano, las manos están muy contadas, ¿no? Es tremendo. Hoy día una caneta al aire, una cuestión así, ¿no? ¿Cómo se ha relativizado la palabra? Y con tal que yo predico, con tal que yo enseñe, con tal que yo soy el pastor y ya, ¿no? Se acabó.
Bueno, yo ya la dejo aquí. Acá tengo como 10 hojas acá para solamente referenciarles, ¿no? La necesidad de tener hoy mensajes expositivos, ¿no? Hoy tenemos muchos mensajes temáticos, ¿no? Hoy día hablamos de la salvación, mañana hablamos del infierno, pasado hablamos de la santidad. Como estamos como que la gallina pica los gusanos y no hay mensajes secuenciales, ¿no? Temas que están siempre en esa secuencia, ¿no? De leer, por ejemplo, yo conozco a un pastor que ya en Mateo está como 5 años ya, solamente en el libro de Mateo, y está en el capítulo solamente, ni en la mitad está, pero ya va 5 años. Miren, solo es un libro, imagínense, ¿no? Esa secuencia que hay, ¿no? Hay prédicas en nuestra enseñanza o hay enseñanza, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una predicación y una enseñanza? Eso sería bueno distinguir lo que es una prédica y lo que es una enseñanza, ¿no? Eso lo dejo para el diálogo, ¿no? Entonces, hoy tenemos una predicación live, hasta pastor live tenemos, ¿no? Hoy queremos todo al paso, ¿no? Hoy queremos, hoy están llamando, hoy queremos todo al paso, ¿no? Entonces, la obra del Espíritu Santo en experiencia personal no solo debe desligarse de la escritura. O sea, la experiencia y la escritura tienen que ir juntos, ¿no? La experiencia del Espíritu Santo en mi vida tiene que estar ligada a la escritura. No puede haber solo experiencia. Hoy hacemos de nuestra experiencia, hacemos doctrina, ¿no? Hacemos doctrina de nuestra experiencia, ¿no? Y decimos, bueno, a ver, ¿cuántos quieren que Dios les hable? Como dice el teólogo Prince, si Dios quiere que te hable, lee tu Biblia. En esta noche yo pregunto, ¿cuántos quieren que tienen una voz audible? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Entonces lee tu voz, lee tu Biblia en voz alta, ¿no? Entonces mire cómo hoy salen con la última revelación, ¿no? Y viajan y pagan cuantioso dinero, ¿no? Cómo toda esa acción, todo ese entretenimiento, al pueblo lo tienen engatusado, lo tienen entretenido, y no hay una seria preparación académica, teológica, bíblica, en la que podamos recibir la palabra de Dios, ¿no? ¿Y cómo estaremos preparados para enfrentar este sistema, ¿no? De persecución que viene para la iglesia? El COVID fue apenas una pruebita, porque la Biblia dice que habrá, ¿no? Habrá mayores. Este es el comienzo de dolores, dice Mateo 24, ¿no? Este es solo el comienzo, este es el principio de dolores. No quiero ser negativo, no quiero ser malagüero. Yo predicaba justamente antes del COVID, predicaba de cómo está preparado ante la crisis. Se va a empeorar el mundo. Yo predicaba en el año 2015 al 2020. ¿Cómo está preparados ante la crisis? Preparando al pueblo de Dios. ¿Cómo fructificar en el desierto? ¿No? Ya que el concepto de crisis en la Biblia es estar parado en la puerta del cielo, ¿no? La crisis en la Biblia son posibilidades, son esperanzas, son oportunidades, las crisis. Y para el mundo vienen crisis peores, no para la iglesia, pero para el mundo sí. ¿Y cómo está preparado nosotros? Como ya el COVID pasó, y mire, y se llevó a pastores, se llevó a iglesias, se llevó a ministerios, que nunca más han vuelto. Y aún hermanos, ¿no? Imagínense. Por eso la pregunta del Evangelio dice, cuando venga Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? Por eso Romanos dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
La palabra de Dios está siendo una fuente de autoridad, es la única fuente de autoridad en la iglesia, o hay otras cosas, ¿no? Yo dejo esta inquietud. Bueno, me faltan 4 horas más, me faltan como 10 hojas, pero ya no me alcanza el tiempo. Solo le dejo con la sola escritura frente a una iglesia que se ha secularizado, a una iglesia que está más en la moda, en los pensamientos de este siglo, de este relativismo, de este existencialismo, ¿no? Al final, el fin justifica los medios, ¿no? Hoy tenemos una iglesia que da resultados, una iglesia de marketing, o sea, llenar la iglesia como quiera. Y mire, ¿no? En nombre de Dios, en la historia se han hecho las cruzadas, se han hecho mucho daño. Y esperemos que este tiempo, como este diálogo que tenía Dante Gebel con Luis Palau en México, en Acapulco, estaban ellos vacacionando, estaban en un verano, en una playa, y Dante Gebel dice a Luis Palau, le dice, mire, tenemos una generación castrada de Biblia. Hoy los jóvenes se van más al show, más al arte, más al concierto, y no tenemos palabra, ¿no? ¿Cómo no hacer un show de la palabra, ¿no? Un evento de la palabra, un evento de la escritura? Si queremos ser legados de la Reforma, ese legado del protestantismo evangélico que se ha perdido, y hoy ante una generación almática, una generación emocionalista, una generación que no piensa, una generación de títeres, de verdad los desafíos que tenemos como pastores en la formación de hacer discípulos para la misión de la iglesia, ¿no? Ya no hay un espíritu misionero, ya no hay un llamado. Mire, todos los centros de estudios teológicos están cerrados, ¿no? Aún la Universidad del CEL, cerrado, ¿no? Otros seminarios cerrados, ¿no? Imagínense la crisis, no solamente que estamos viviendo hoy, es económica, es política, es social, es cultural, es una crisis religiosa, ¿no? Es una crisis de las peores crisis. Y mira que se ha perdido autoridad a la palabra de Dios. ¿Y qué podemos nosotros, si no conocemos la escritura, si no conocemos la palabra, cómo podemos discernir la luz de las tinieblas, ¿no? La palabra luz en el contexto rabínico es conocimiento, la palabra tinieblas es estar en la ignorancia, ¿no? ¿Y cómo hoy devolverles la palabra, ya que la reforma fue el volver a la escritura, que tuvo la centralidad del culto, la palabra, y hoy cuando en la iglesia no tiene la centralidad la palabra, ya no es el mensaje cristocéntrico, hoy es el mensaje egocéntrico, ¿no? Desarrolla el campeón que está en ti. Ya son mensajes motivacionales, ¿no? Ya ha entrado el humanismo y en nombre de Dios se hacen los encuentros, los desencuentros y tenemos todo el marketing, la mercadotecnia, todos los métodos, las estrategias, pero no hay palabra. Cuando uno revisa, son psicologías fracasadas de Freud y otros que acuñan al texto bíblico. Por más que yo tenga un tema de 1000 versículos bíblicos, no quiere decir que sea bíblico. Para que un tema bíblico sea, tiene que haber principios hermenéuticos. Y uno de ellos es que la Biblia se explica por sí sola. Y otro, que todo texto tiene su contexto. Con estos dos principios hermenéuticos, exegéticos, científicos, yo creo que vamos a devolver a esta generación el principio de la palabra, el principio que amen a Dios, ¿no? El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. ¿Por qué el pueblo no se esfuerza? ¿Por qué no hay compromiso? ¿Por qué? Porque está de emoción, está emocionalista, está muy almático. No me siento bien, hoy no puedo predicar, o hoy, mañana lo haré. Y nunca llega el mañana, y nunca lo hace, porque quiere sentirse bien para predicar. Pablo decía, aunque de buena o de mala gana, ay de mí si no predico, ¿no? Ay de mí si no lo hago. Ese compromiso al gran mandamiento de amar a Dios y ese gran compromiso a la gran comisión, hoy en día hace falta. Hoy dicen, tome su cruz, ¿no?
Hoy los creyentes dicen, tome su cruz. Un evangelio barato, ¿no? Una gracia barata de ofertas. Hemos reducido el evangelio al gusto del cliente, ¿no? El cliente tiene la razón. No lo podemos tocar al hermano porque ese es el hermano que más diezma, es el hermanito que tiene más tiempo en el Señor y hay que no lo toques, ¿no? Tiene que ser protocolar, tiene que ser diplomático, tiene que ser buen pastor, ¿no? Un buen predicador, un buen maestro, un buen pastor, es ser popular, es caer bien a la gente. Y ante esos desafíos de verdad, yo digo, ¿dónde estoy, no? Yo ya estoy pensando en evangelizar marcianos, ya quiero ser un pastor asteroide, ¿no? Fenomenoide, porque de verdad los mensajes que uno puede dar de la escritura no son muchas veces recibidos, ¿no? Por eso Jesús tenía razón de decir, no hay las perlas, ¿no? Y que la palabra caiga en buena tierra, ¿no? Porque cuando la palabra cae en buena tierra, da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Espero que en esta noche la palabra de Dios haya caído en buena tierra y no desafíe al arrepentimiento y a la conversión. El arrepentimiento es metanoia, es cambio de pensamiento. Y cuando hay un cambio de pensar, cuando hay una renovación de la mente, yo puedo hablar de reforma. Yo puedo decir, soy hijo de la reforma. Y esa reforma me trae a una iglesia nueva. Como dice Apocalipsis, cielo nuevo, tierra nueva. Una iglesia nueva de restitución, ya que la iglesia en el siglo XVIII perdió a las mujeres, en el siglo XIX pierde a los hombres, en el siglo XX pierde a los niños, y hoy está perdiendo la familia, ¿no? Ante ese caos, ante esa crisis de autoridad por falta de las escrituras, que puede ser en verdad nuestra convicción que la palabra de Dios es singular, que se diferencia a cualquier libro, se diferencia a cualquier manual, ¿no? Ya sea un manual musulmán o ya sea un manual hindú, la Biblia es singular, la Biblia es única, de fuente, de autoridad, de fe, por cuanto creemos, y práctica, por cuanto la vivimos. Bueno, le dejo ahí, bendiciones, shalom. O sigo, no hay problema, yo puedo seguir acá 3 horas. Pero quiero escucharles. Pastor Heredia, adelante. Vamos a escuchar a... Pastor Fermín, su comentario. Adelante. Buenas noches, hermanos. Bueno, gloria a Dios, menos mal pude conectarme, pero muy interesante la ponencia de nuestro amado hermano Adrián, profeta de Dios. Gracias a Dios, él sigue muy conectado, con mucha pasión por el Señor. Muy interesante lo que enseñó, esta exhortación actual, ¿no? Se nota que, bueno, los cambios que está pasando la iglesia en estos momentos, ¿no? Digamos, no mencionó la palabra apostasía, pero se ve, es una iglesia almática, ¿no? Como él menciona, cantan herejías, está muy diluidas las cosas, pero gracias a Dios él está acá para enseñarnos, para animarnos a volver, ¿no? Al camino y no distraernos, ¿no? Entonces menciona la palabra de Dios, la obra de Dios, y en la actualidad de la reforma, ¿no? Que tiene que haber un cambio en nuestro corazón, en nuestro ser. Y gracias porque Él está acá como un faro, como decía el apóstol Pablo, puesto para la defensa del Evangelio, ¿no? Entonces, ese amor tan grande que lo lleva a que
él pueda animar al pueblo, ¿no? Entonces es de profunda bendición, muy interesante. Las cosas como él menciona, está con el pastor, ¿no? Eh, en las clases los días viernes está muy animado, muy pendiente. Es una bendición. Gloria a Dios. Gracias. Pastor Benjamín Espinosa, adelante. ¿Me escucha? Sí, 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 se escucha. Ya, ya. Buenas noches con cada uno, pastores. Sí, el tema es muy, más que interesante y más que una propuesta, porque casi la mayoría de nosotros siempre buscamos hacer una propuesta, ¿no? Y, y ante la palabra de Dios no podemos hacer ninguna propuesta, ¿no? Sino tenemos que estar sujetándonos. Muchos queremos avanzar, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos dice, volvamos a Jehová, ¿no? Entonces, hay varias cosas que cada día tenemos que ir desaprendiendo para poder aprender, ¿no? Y gracias a Dios por el pastor Adrián que nos enseña y nos trae estas palabras para reflexionar y no solamente quedar en la reflexión, ¿no? Sino también cada día poder tomar una acción ante esta reflexión y que sea a través de la Biblia, ¿no? Como Dios nos manda a cada uno de nosotros, ¿no? Gracias, pastores. Buenas noches con cada uno. Hermano Alberto, bendiciones. Adelante, tu comentario. Fofono, ¿no? Pone 10. No estoy. Gloria a Dios. Dentro de lo que es el paralelo de lo que sucedió con el monje Lutero y la protesta, la reforma protestante, ¿no? La reforma protestante, ya que él comienza a protestar sobre en su luz que él descubre lo que la justificación es por la fe y la gracia de Dios. Él a través de los libros que comienza a estudiar, Romanos, Gálatas, el Espíritu Santo le da el alumbramiento para que pueda alumbrar y concebir, ¿no? Una realidad de que la salvación es por la gracia y por la fe en Cristo Jesús. En estos tiempos que hablamos de la reforma, contextualizando en estos tiempos, él protestaba contra el poder político, religioso corrupto que estaba en ese momento, él conviviendo, ¿no? Con esa situación. ¿Cómo podemos observar en estos momentos un paralelo a ello? Es mi pregunta a usted, Pastor Adrián. Ese es otro precio. Claro, para empezar, lo que le lleva a Lutero va a ser la experiencia que él va a tener en la dieta de Gor, ¿no? Ante el Papa, ante los cardenales y ante miles de personas, y se está jugando la vida. No está haciendo una propuesta teológica, no está haciendo un pensamiento, ¿no? Está jugándose la vida y le dice, mira, Lutero, ¿te retractas o te matamos? Y él responde diciendo, miren, si ustedes me demuestran que yo estoy equivocado, me demuestran con la escritura
que yo estoy mal, yo me retracto, dice. Y no lo pudieron hacer. Ni un papa, ni un cardenal, nadie de los eruditos, de los teólogos de ese tiempo, pudieron hacerlo. Y entonces, hay la palabra famosa de Lutero que dice, mi conciencia está cautivo a la palabra, ¿no? Soy esclavo a la palabra. ¿Quiénes nosotros podemos decir, mire, yo vivo la palabra, yo vivo la escritura? Por eso yo le comparto la experiencia, no como arrogancia, no porque yo soy un estudioso de teología. Mira, yo llevé los cursos. En 40 años llevé cursos de instituto, de 4 años, ¿no? De 5 años, en seminarios, facultades, universidades. Yo no tengo ningún título, ¿no? De verdad, ¿por qué? Porque era mi amor a Dios, mi amor de conocer a Dios, ¿no? Porque si hubiera por el título, yo ahorita sería rector de la Universidad Católica, como dice mi amigo el pastor José Lachumí, ¿no? O sería el pastor de la catedral, ¿no? Pero no, hoy yo puedo jactarme en humildad, decir, voy a lugares donde nadie va, ¿no? Si voy a la sierra, voy aquí 5.000 metros. Un día estaba en Bolivia, en Unay, 5.000 metros, un ayuno donde va toda la iglesia evangélica de Bolivia a 5.000 metros. Estuve en el Alto, en Coro Coro, en La Paz, Bolivia, donde tenía más de 5.000 metros. Y hacía un frío, me ponía 3 pantalones, como 4 frazadas, nada. No podía dormir esa noche, ¿no? Solo me tocó orar nomás por la ciudad, ¿no? Y la pregunta es la palabra. Cuando abrimos la escritura y la Biblia va a enfrentar al ser humano, y el ser humano pues, no está en una isla, el ser humano está en un contexto político, económico, social, cultural, ¿no? Y cuando Jesús daba el mensaje, ¿quién ponía en peligro su vida? El César, ¿no? ¿O quién es este? ¿No? Todo el mundo comenzaba a hablar del mensaje de Jesús. ¿Y quién es ese que tendrá autoridad de Galilea poder salir algo bueno? ¿No? Ese menosprecio que le tenían, ¿verdad? Hoy, cuando tú das la palabra, no hay aplausos, ¿no? No. Hay un menosprecio total a la escritura. Y esa palabra que confronta el pecado y pecados. Pecado en singular de la naturaleza caída y de pecados individuales, funcionales y estructurales. Y eso es el mensaje profético. El mensaje del profeta era el anuncio de las buenas noticias, pero también era un mensaje de denuncia. Y un tercer mensaje era el mensaje de esperanza. No solamente hay que denunciar por denunciar, hay que tener esperanza. Yo sé que mi mensaje no es oído. Yo sé que mi mensaje no es para que acomodarme o me inviten. No. Algunos olímpicamente hasta se han retirado del... No querían ni hablar, porque ya conocen que el pastor Adrián tiene ese mismo mensaje. Yo no tengo otro mensaje más que la palabra. ¿No? Entonces, ese mensaje va a tocar dimensiones en la política. Pero hoy nuestro mensaje queda en el individuo, en la persona, ¿no? No tomes, no fumes, ¿no? El mensaje de la iglesia evangélica hoy es las 5P, ¿no? Peluca, ¿no? Política, pantalón, ¿no? Pelota, y me olvido de una quinta propuesta evangélica que hace. Ese es todo el mensaje evangélico. Fundamentalista, antipolítico, anticatólico, anti todo. Por eso no tenemos personas preparadas que hoy vayan al Congreso, vayan al gobierno y puedan regir la ciudad como lo hacían los reformadores. Calvino tenía propuestas políticas, económicas, sociales en su tiempo,
Porque la escritura nos lleva a eso. La escritura dice, mira al ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Mira al ser humano en toda su integridad. No, hoy día tenemos que salvar almas, ¿no? ¿No? Mi alma volará, mi alma volará. Entonces tenemos mensajes almáticos, mensajes volátiles, abstractos, y no aterrizan el mensaje. No tenemos un mensaje cristocéntrico, porque el mensaje cristocéntrico pasa por 3 momentos. Por la encarnación, que no tengo tiempo para decirlo, que ese es para todo un año, para todo un curso de un año, el tema de la muerte de Cristo y el tema de la resurrección. Por eso que en el Evangelio de Pablo vamos a resumir la propuesta de Pablo. Yo acá he hecho el Evangelio de Pablo, nos va a dar en 1 Corintios 15. Pablo va a predicar el Evangelio, Cristo muerto, Cristo sepultado, Cristo resucitado y Cristo se apareció, ¿no? Esas 4 propuestas Pablo va a presentar en 1 Corintios 15:3. Y él va a decir, si Cristo no resucitó, es por demás que estemos acá en esta noche, ¿no? Es por demás que estemos en este sur, si Cristo no resucitó. Entonces, ese mensaje va a tener dimensiones hoy de encarar a la situación de hoy y cómo estamos tratando como prójimo, ¿no? Estoy haciendo el bien, ya que Efesios 2:10 dice que somos creados para buenas obras, ¿no? O sea, nuestra salvación es por fe, pero Dios nos va a juzgar, seremos juzgados por nuestras obras. Hay justicia, hay igualdad, hay equidad, o siempre estoy jalando agua para mi molino. Entonces, el mensaje evangélico fundamentalista lamentablemente se ha quedado en el plano individual, no llega a la sociedad. No tenemos testimonios en la política, ya sea en la presidencia, ya sea en ser ministro, ser congresista, en vez de hacer un papel, han hecho un papelón, ¿no? Lamentablemente, estos 100 años de presencia evangélica ha sido muy, muy pobre el testimonio de ser luz y ser sal, ¿no? Entonces, no conocemos la escritura, porque si conociéramos la escritura, entonces tendríamos esa propuesta de los reformadores. Calvino, por ejemplo, para pasar el limpio, él se preocupó por la letrina, ¿no? No había baño en ese tiempo y él comenzó a preocuparse en la ciudad para que tengan esa manera, ¿no? Es un ejemplo que yo le pongo así puntual de lo que podemos hacer y tanto que se puede hacer la fe. Por eso es importante conocer la fe evangélica, cómo ha venido y cómo tenía la influencia hacia el imperio romano, el imperio de Grecia y ahora la misma religión judía. Cómo esa palabra no era un discurso, no era un sermón, no era una mera enseñanza, sino eran vidas que estaban dispuestos a ser testigos, ¿no? Eran vidas que estaban dispuestas a darla, ¿no? A darla. Por eso que cuando miramos la historia, ellos mueren cantando, ¿no? Ellos mueren entonando cánticos, porque estaban llenos de Cristo, ¿no? Estaban llenos de la palabra. Pero hoy en día, pues no, nos acomodamos, ¿no? Hoy sacrificamos la verdad por mi vientre, por un ministerio, ¿no? Hoy cambio mi doctrina, cambio la verdad, juego con la verdad y apuesto a un ministerio, a una misión que me acomodo, con tal que me paguen, con tal que llene mi vientre, gloria a Dios, ¿no? Dios nos libre de verdad. Uno no está libre en nada, hay muchas misiones que nos proponen. Te vamos a dar casa, carta, vamos a dar todo, pero
tienes que hacer esto, ¿no? Y muchas veces no está en la escritura, muchas veces no está en la palabra. Entonces yo prefiero quedarme sin ninguna bendición de esas que traicionar la palabra, ¿no? Sino qué herencia voy a dejar a mis hijos, ¿no? ¿Con qué cara yo podré decir este mensaje tiene connotaciones hacia el individuo, hacia la persona, se convierte en la persona, está bien, pero también los cambios son dimensionales, ¿no? Son en las esferas. Y es más, los cambios son estructurales, ¿no? Hay un sistema diabólico, hay un sistema de injusticia, un sistema de incorrupción, y eso no es de Dios. Eso es muerte. Pero hoy, lamentablemente, la iglesia la aplaude, ¿no? Desde el Vaticano, los poderes se abrazan, se entrelazan, y hasta el pueblo evangélico también dice, yo también quiero mi tajada, quiero mi bendición. Y a veces la bendición viene, ¿no? Y estamos haciendo esa obra de Dios en nombre de una benevolencia satánica, diabólica, que yo recuerdo en un documental cuando la Madre Teresa le llegaban de la ONU bastantes trailers de ropa, de alimentos, y ella los botaba, no quería. Yo no entendía por qué esta mujer que necesitaba para los pobres no recibe. Era porque esos sistemas eran diabólicos, malévolos, pero querían apaciguar su conciencia dando bondades y regalías que muchas veces nos llega al mundo evangélico, ¿no? Y solamente nos quedamos con el discurso, no te metas con mis hijos, salvemos la familia, que hay un presupuesto grande, y ese es un proyecto político, ni siquiera de la iglesia, un político de derecha conservadora, y no del Perú, si viene de otro lado. ¿Y eso quién lo puede decir? Y es la congresista que ha tenido más votos en el Perú, más votos evangélicos. Ahora, ¿por qué yo puedo decir esto? Porque yo estoy en un espacio, no estoy en una iglesia. Estoy en un espacio donde nadie me puede callar y donde nadie me puede censurar. Es un espacio que podemos decir la verdad abiertamente, ya que la pregunta es muy provocativa. Entonces estoy pisando el palito, como decir, ¿no? Y en ese sentido me remito a las escrituras, ¿no? Me remito a la palabra y la palabra es como Amós. Amós decía al rey, tú que te duermes en tu cama de marfil, tú que estás en la corte viviendo feliz, mientras el pobre, el campesino, no le paga ni siquiera lo mínimo y lo explotas y lo censura el profeta al rey, ¿no? ¿Y qué hace el rey? Se va al sacerdote y le dice, mira, Amós es de Villa Salvador, ¿y por qué se ha venido a Comas, a mi jurisdicción? ¿No? Por decir que estaba en el norte y su jurisdicción de Amós era el sur. Entonces va al sacerdote y le dice, mira, hazle callar a este profeta porque me está incomodando. Es como si ahora uno sale y le dice, mira, las propuestas evangélicas solamente quedan para la foto y para el vientre, ¿no? Y no hay una propuesta en la que tenemos que la Biblia plantea de la justicia, de la igualdad, de lo que proclamaba, ¿no? El hacer justicia, el hacer misericordia, ¿no? Ese mensaje de la buena noticia, ¿no? De predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué era predicar el año agradable del Señor? Era devolver las tierras, era devolver las deudas. Mira la deuda eterna que tenemos. Una conversión estructural es que se perdone esas deudas. Y eso dice la Escritura, eso era el jubileo, el pueblo salía a jubilar porque le era devuelto las tierras, eran los esclavos libres y se le perdonaban las deudas.
Y por eso que ellos podían celebrar la vida, ¿no? Dios existe, Dios vive, porque tenía una verdadera liberación. Hoy tenemos nuestro himno, somos libres, pero somos más esclavos, porque la libertad que ocurrió fue para los ingleses, porque ellos vendieron las armas. Y el Perú hasta el día de hoy está en deuda porque por esas armas y se siguen vendiendo armas. Y la carrera armamentista es el trabajo más millonario que se puede decir. Y nadie dice nada. Y ese es uno de los aspectos. Imagínense si hablamos de otras cosas más, ¿no? Que en la escritura uno lo puede ver, pero simplemente nuestro mensaje es fundamentalista, nuestro mensaje es literalista, nuestro mensaje se queda en las cuatro paredes, y bien, pues, ¿no? Y está en el status quo. Pues no hago la reforma porque ya soy buen pastor, tengo buen sueldo, tengo buenos diezmos, y gloria a Dios, aleluya. Pero imagínate que un pastor comience a hablar de estas cosas, se queda sin nada. Y como ahora nos estamos quedando sin gente. Entonces,